Buen día para todos. Hoy vamos a tener una clase sobre técnica quirúrgica. Hablaremos sobre ostomías, técnicas quirúrgicas en ostomías. La ostomía consiste en la apertura y posterior comunicación al exterior de una víscera hueca. Siempre es a través de una intervención quirúrgica. Su finalidad puede ser de dos tipos. Una, eliminación de productos de desecho. En este caso pueden ser heces u orina, siempre al exterior. O también puede ser con un fin terapéutico, es decir, para alimentación. Al hacerse una ostomía, tiene que existir un dispositivo destinado para dicho fin, de manera a poder colectar dentro del mismo, evitando de esa forma que el paciente pueda estar mezclándose con dichos elementos. La nueva apertura al exterior que se crea recibe el nombre de estoma. Podemos describir tres tipos de ostomías básicamente. Aquellas que son de origen digestivas, la ileostomía, la colostomía, una gastrostomía, yeyunostomías. También pueden ser urológicas, cuando hacemos una nefrostomía o una ureterostomía. Con relación a las ostomías de las vías respiratorias, que será objeto de otra clase, tenemos a la traqueostomía. La traqueostomía básicamente se usa para preservar el flujo de oxígeno CO2 en un paciente que tiene un problema en vías aéreas. Podemos clasificar las ostomías digestivas según su función. Y habíamos hablado de que estas pueden ser para nutrir o para eliminar. Entonces, como ejemplo tenemos la faringostomía, a nivel de la faringe por supuesto, la esofagostomía, que generalmente se realiza a nivel cervical, la gastrostomía y la yeyunostomía, en algún segmento del yeyuno. Todas estas modalidades de ostomías son útiles para una nutrición, por alguna indicación que vamos a ver más adelante. También, según su función, podemos describir como estomas de descompresión y o de eliminación. También puede ser una ileostomía para derivar, una colostomía, que es básicamente una derivación del colon, una gastrostomía, que también se usa específicamente en traumas u obstrucciones del duodeno, y esta es una opción muy válida que se usa también, que es la colecistostomía, que básicamente lo hacemos en pacientes que no pueden ser sometidos a una colecistectomía. Siguiendo la clasificación de las ostomías, podemos definirlas según el tiempo de permanencia en temporales y definitivos. Temporales es básicamente por un tiempo definido, hasta que termine el motivo por el cual se realizó la ostomía. Por ejemplo, una colostomía que hicimos para una derivación transitoria por una obstrucción mecánica del recto. Una vez resuelta el problema del recto, entonces podemos pensar en una reanastomosis, es decir, se vuelve a reanastomosar, se vuelven a unir ambos cabos del colon. En cambio, los definitivos son ostomías que el paciente va a llevarlo
toda la vida. Generalmente como ejemplo tenemos las colostomías terminales en fosa ilíaca izquierda. Se ve en pacientes con un cáncer de recto inferior en donde se ha hecho una resección total del recto y del complejo esfinteriano. Por lo tanto, al carecer de estos elementos anatómicos, el paciente va a tener una colostomía definitiva. Ahora bien, no todas las colostomías son iguales. Depende de la técnica quirúrgica y tienen diferentes nombres. Así, por ejemplo, podemos describir la colostomía doble caño. ¿Por qué doble caño? Porque tiene una boca proximal y una boca distal. Acá se puede observar en el ejemplo lo que vimos en la gráfica. Tenemos una colostomía proximal en donde básicamente va a evacuar las heces y una colostomía distal que generalmente es afuncionante. Se le llama doble caño. La clásica, la que se usa habitualmente y muy frecuentemente en cirugía, es a lo Hartmann. ¿Y en qué consiste a lo Hartmann? Es una colostomía proximal en fosa ilíaca izquierda y un cierre del muñón rectal. Acá el gráfico muestra que hay una extirpación del segmento colónico sigmoideo y lo que se está abocando es el colon descendente.
Acá vemos la imagen, es una colostomía única, una colostomía a lo Hartmann. Aquí tenemos la colostomía en asa. Generalmente el colon sigmoides permite por su anatomía, por la presencia del meso, poder levantar y exteriorizar a través de la abertura en la piel de un asa de Walde, así llamado, del colon. Esto aún todavía no terminó, falta la apertura de la mucosa en sí. Y esta es una colostomía en asa. Ahora bien, tenemos la colostomía en caño de escopeta, por la similitud a lo que es una escopeta. Y en este caso vemos que ambos cabos, proximal, que es esta, y distal, que es esta, están unidos unos a otro, uno al lado de otro. En este caso, como le dije, por la similitud de lo que es la escopeta, se lo denomina en caño de escopeta. Siguiendo con la ubicación, la elección debe ser adecuada. Es decir, la técnica y la buena ubicación del estoma define la calidad de vida del paciente. ¿Y a qué se refiere la calidad de vida? Un estoma, una colostomía ubicado en una posición inadecuada, es decir, que crea molestias, va a hacer que la calidad de vida de ese paciente sea difícil el día a día, o porque la bolsa no se pega bien, o porque la bolsa está muy mal ubicada topográficamente, se ve, no se puede ocultar. Entonces, y otras
cuestiones relacionadas al día a día de un ostomizado. Se escoge generalmente un área plana, un área anatómica plana de 4 o 5 centímetros de diámetro, visible para el paciente, por supuesto. Generalmente es bueno, si va a ser una colostomía programada, marcar el sitio en la piel. Entonces, si se puede, le ponemos en posición de pie al paciente. También podemos hacerlo en forma sentada y o acostado. ¿Eso para qué? Para que podamos ver en qué sitio anatómico queda mejor la ostomía. Repito, es en el caso de las colostomías programadas. Entonces, cada persona tiene una anatomía abdominal diferente, ya sea porque tenga un sobrepeso o porque tenga una delgadez. Entonces, para ello debemos marcar correctamente el sitio donde vamos a hacer la incisión de la piel y posterior abocamiento del órgano. Tenemos que evitar los pliegues abdominales o arrugas y también las cicatrices. Generalmente es bueno colocar en el interior del músculo recto anterior del abdomen, porque eso permite que el músculo recto sirva como una especie de un esfínter. Entonces, ese es un lugar adecuado. Como síntesis podemos decir, tiene que estar lejos del reborde costal, no muy alto. Tiene que estar alejado del ombligo y también alejado de la cresta ilíaca. Es decir, el hueso o la herida o el ombligo tienen que estar alejados de la zona de donde va a estar la colostomía. Por eso uno de los sitios más utilizados es la fosa ilíaca izquierda. También se puede usar la derecha para el colon derecho. En cuanto a la técnica propiamente dicha, siempre tenemos que hacer una buena movilización del colon. Es decir, que pueda ser fácilmente móvil para llegar hasta la piel. Por eso muchas veces utilizamos la colostomía en la región de la fosa ilíaca izquierda, el colon sigmoides, cuya anatomía permite eso, una buena movilización. En segundo lugar, el segmento final de la ostomía, de 5 o 6 centímetros aproximadamente de longitud, debe tener buena irrigación, es decir, tenemos que cerciorarnos de que ese segmento distal que va a estar abocado a la piel tenga una buena vascularización. De lo contrario, vamos a tener complicaciones posteriores. La incisión de la piel, en primer lugar, va a ser de acorde al tamaño del colon y también depende de la anatomía abdominal del paciente. Hay pacientes cuyo sobrepeso hacen de que la pared abdominal sea muy larga para atravesarlo, por el panículo adiposo específicamente. Entonces, la incisión de la piel generalmente es mayor. Hecho la incisión de la piel, hacemos la apertura de la aponeurosis muscular. Generalmente hacemos en cruz o en una forma circular. Queda debajo el músculo recto generalmente, o los músculos anchos también puede ser, de la pared abdominal, y hacemos una divulsión. En este punto hay que cuidar de no dañar los vasos epigástricos, vena, arteria. Entonces, lo último que queda es la apertura del peritoneo.
Todo esto, piel, aponeurosis, músculo y peritoneo, tiene que permitir el paso de como mínimo 2 dedos. Esa es la unidad de medida que usamos para poder exteriorizar el colon. En pacientes, digamos, con una anatomía básica normal, paciente de 70 kilos, 75, 80 kilos. Entonces, son 2 traveses de dedo. En el caso de pacientes cuya anatomía es mayor, utilizamos 3 dedos como medida para abrirlo. Esa es la técnica básica, desde la piel hasta el peritoneo. Hablaremos de las indicaciones. Habíamos dicho que desde el punto de vista de la anatomía podríamos tener una colostomía en el lado derecho, que puede ser una colostomía del tipo ascendente, una cecostomía, en el colon transverso una traversostomía, una colostomía en el descendente y una sigmoidostomía. ¿Dónde hacemos una cecostomía? En lesiones de ciego, en las heridas, en traumas a nivel del colon ascendente o del colon transverso. El objetivo es desviar la materia fecal antes de que llegue a este nivel. En caso de las transversostomías, en pacientes que tienen lesión del colon transverso, principalmente del lado izquierdo, o el colon sigmoides o el colon descendente, no es una técnica muy habitual la transversostomía, pero es bueno conocerlo. La colostomía del descendente también puede ser por obstrucción o una inflamación del colon sigmoides, del recto, por trauma, procesos inflamatorios del periné o algunas fístulas complejas. Y la que más usamos y la que más hacemos es la avocación del sigmoides, una sigmoidostomía. La sigmoidostomía podemos hacerlo en las lesiones de recto, ya sea trauma o por algún tumor en el recto. En el caso de un vólvulo del colon sigmoides también usamos esa técnica. En el megacolon, una sigmoidostomía de descompresión. Entonces, esas son indicaciones básicas. El objetivo siempre que hacemos una ostomía en el colon es desviar el tránsito de la materia fecal para que esa zona posterior a la ostomía se pueda curar, se pueda sanar. Al ser un procedimiento quirúrgico puede tener complicaciones, y entre las complicaciones inmediatas, las que vemos dentro de las 24, 48 o 72 horas de la intervención, tenemos a la isquemia y posterior necrosis. Puede haber hemorragia, dehiscencia, edema, infecciones periostomales y perforación. ¿Qué es lo más frecuente? La necrosis, la hemorragia, el edema. La dehiscencia no es tan frecuente y la infección es un poco rara, así como las perforaciones o la fístula. En cuanto a las complicaciones tardías, son las que se ven mucho tiempo después. Generalmente pasan meses cuando vemos alguna de estas complicaciones. El prolaxo o la evisceración, una estenosis de la ostomía, es decir, la estrechez, la retracción cuando se hunde la ostomía, la dermatitis crónica por la inflamación crónica de la piel alrededor del estoma, y lo más frecuente que solemos ver es la eventración
paraostomal. Algunos lo llaman hernias paraostomales. Son complicaciones tardías. En esta imagen podemos observar un prolaxo de esta colostomía que está en flanco derecho, fosa ilíaca derecha básicamente, en donde vemos casi unos 10 centímetros de intestino prolaxado. Podemos observar también en este extremo la dermatitis crónica de esta ostomía. Este es el cabo funcional, es decir, por este orificio sale el contenido fecal y esta ostomía es de descarga. Esta es una ostomía que no produce contenido. Entonces observamos este prolaxo. Aquí podemos observar un edema ostomal y también se puede notar que hay una pequeña dehiscencia de la parte interna de la ostomía. Esta es una retracción ostomal, es decir, va a haber una estenosis de la ostomía. Esto también es un edema. Acá hay unos hilos sueltos que va a dar lugar a una dehiscencia. Ustedes se fijan en esta imagen cómo la piel está muy dañada. Es una dermatitis crónica y que produce generalmente mucho dolor, y es porque el contenido fecal produce una irritación de larga data de la zona. Ahora bien, hablaremos de las bolsas colectoras, de los sistemas colectores, las llamadas bolsas de colostomías. Y son unos sistemas que permiten recoger de manera cómoda y eficaz las excreciones intestinales en el caso de las colostomías, pero también en las nefrostomías o en las ureterostomías pueden recoger orina. Normalmente están formados por una parte adhesiva, que es la que se pega alrededor del estómago, en la piel, y una bolsa de relativo tamaño para que pueda recoger los productos de desecho. Entonces, lo que hacen estos dispositivos es evitar que el paciente se pueda estar, digamos, hablando mal y pronto, bañando en materia fecal u orina debido a una ostomía. Lo primero que debemos tener es la posibilidad de un buen adhesivo que permita que la bolsa se pueda pegar eficazmente a la piel. Entonces, al fijarse bien en la piel, evita que la bolsa se pueda cambiar todos los días. Hay que saber que estas bolsas colectoras, bolsas de colostomías, se cambian solamente cuando es necesario, cuando se despega de la piel. Entonces, si nosotros tenemos un buen poder de adhesión de la bolsa a la piel, una bolsa puede durar 10 días, puede durar una semana, puede durar 5 días. Y con eso se evita cambiar la bolsa, se evita la irritación de la piel y por supuesto el gasto. Gastar en la compra de la bolsa. Generalmente son bolsas de polietileno de fácil aplicación y también de fácil retiro. Normalmente el paciente o el familiar tiene que estar capacitado
para poder manejar estas bolsas. ¿Y a qué se refiere el manejo de la bolsa? Es decir, tiene que descargarlo cada tanto para evitar que el peso del contenido arranque la bolsa de la piel. Tiene que lavar la bolsa para evitar que tenga olor y tiene que protegerla de cualquier, digamos, lesión que pueda sufrir, y entonces de esa manera puede el paciente tener una buena calidad de vida, sin irritación de la piel, sin que tenga olor y que el contenido no sea un problema al mismo tiempo. Los sistemas de vaciado pueden ser cerrados, que son bolsas únicas. Generalmente se cambian todos los días. No son muy prácticas en el sentido de que todos los días el paciente o el familiar tienen que estar cambiando, porque se llena y hay que eliminarlo, o sea, hay que desecharlo. La ventaja es que estas bolsas son mucho más económicas que las bolsas del tipo abierto. Y el abierto lo que básicamente tiene es un extremo inferior en donde hay una abertura de la bolsa y dicha abertura se cierra con una pinza o un clamp de seguridad. Esto permite el sistema abierto que cuando se va juntando el contenido, ya sea materia fecal u orina, se pueda eliminar. Una vez eliminado el contenido, la bolsa se puede lavar a través de la abertura con agua común y corriente, y de esa manera se evita que tenga olor. Esa es la ventaja del sistema abierto, pero tiene un mayor costo. Ambos modelos, sistema cerrado o abierto, tenemos disponibles en nuestro medio. Aquí podemos observar, esta es la bolsa única. Ustedes verán que el contenido puede ser solamente pequeño, todos los días hay que cambiar, tiene un sistema adhesivo y el contenedor básicamente. Este otro modelo tiene el sistema adhesivo y en el extremo inferior tiene como una válvula que permite el desecho. Este se usa mucho en el caso de las ureterostomías, en donde el contenido es bien líquido, orina. En este caso vemos el sistema adhesivo, vemos la bolsa y vemos el clamp de seguridad que se coloca acá abajo, que permite evacuar el contenido una vez que esto se va llenando y permite también la limpieza de la bolsa para evitar el olor y también la irritación de la piel. Estos son los sistemas de bolsas colectoras, todos hay en nuestro medio y depende mucho de lo que el profesional indique, también de acuerdo al tipo de paciente, al tipo de ostomía que se va a usar. Finalmente, en lo referido a colostomía, acá podemos observar
Esta es la parte adhesiva del dispositivo que se pega a la piel. Aquí está el cabo de la colostomía y esta es la bolsa que se va a utilizar para poder contener la materia fecal. Y en esta imagen descriptiva vemos cómo se queda la bolsa. También existen estos elementos en el mercado. Acá en Paraguay existen, son unas fajas especiales que tienen un orificio destinado para albergar la ostomía. Entonces el paciente se siente mucho más cómodo y seguro de que la bolsa no se les va a caer. Esto hay aquí en Paraguay y generalmente lo compran aquellos pacientes que van a tener colostomía definitiva porque les resulta más cómodo en el desplazamiento, en su vida rutinaria. Entonces utilizan esto, la faja abdominal para ostomía. Hablaremos de la ileostomía. La ileostomía es casi igual a lo que es una colostomía. La diferencia está que el segmento anatómico a exteriorizar es el ilion, generalmente el ilion terminal. La diferencia también está en el contenido. En el caso de la colostomía hay materia fecal, hay materia sólida o semisólida. Pero en la ileostomía el contenido siempre es líquido. Dijimos que la ileostomía puede ser permanente en el caso de la colitis ulcerosa, en la enfermedad de Crohn, en el cáncer colorectal, en donde básicamente hay que extirpar todo el colon y el recto. En general, cuando técnicamente se ha realizado una proctocolectomía total. Proctocolectomía se refiere a la resección de todo el recto y el aparato esfinteriano y todo el colon, ascendente, transverso, descendente, sigmoides. Y en este caso no queda más otra opción que colocar una ileostomía permanente. Cuando hacemos una ileostomía temporal y tenemos en dos casos específicos, suturas intestinales complejas, generalmente es por trauma y lo que se hace es una ileostomía temporal de manera a que estas lesiones puedan quedar excluidas del tránsito intestinal y a través de la ileostomía se desvía el paso del contenido hacia el exterior. De esta manera, estas suturas intestinales complejas
generalmente por heridas de trauma, quedan sin funcionar y permite que el cuerpo pueda curar y sanar. Una vez que estemos seguros de que están bien, procedemos a la restitución del tránsito. Por eso son ileostomías terminales. En cuanto al tipo de ileostomías, tenemos dos: la ileostomía terminal y la ileostomía en asa. En la terminal es básicamente un asa distal del ileo y que tiene un solo orificio intestinal. Y en caso de la ileostomía en asa, tenemos dos orificios. Ya les voy a mostrar en la siguiente gráfica. Esta es una ileostomía terminal. Acá vemos sutura de la piel, todavía tiene algunos hilos. Este es el orificio por donde va a salir el contenido intestinal. Esta es una ileostomía terminal, tiene una sola boca. La ileostomía en asa. Acá, si bien es un poco difícil de apreciar, pero tenemos un primer orificio, que es este, por donde generalmente vierte el contenido líquido. Y este segundo pequeño orificio que está acá, generalmente es afuncionante. Esto es un tutor de sonda Foley que se utiliza en forma temporal hasta que el intestino se selle a la piel. Ustedes se fijan que esto tiene todavía hilos, hay todavía zona inflamada y esto va a caer, los hilos caen posteriormente y se retira este tutor. Esta es la técnica más frecuente para la ileostomía, que se llama Allobrook y consiste básicamente en exteriorizar un segmento. Esto tiene aproximadamente entre 6 a 7 centímetros. En un segundo plano se vierte la mucosa y se fija a la piel. Es la técnica más utilizada de ileostomía actualmente, de ileostomía terminal, no ileostomía en asa, es ileostomía terminal. Lo que se busca en la ileostomía de Bruck es que sobresalga un pequeño segmento de unos 3 o 4 centímetros de ilion terminal. Esta es la luz, este es el segmento que está sobre la piel, evitando de esa manera una ileostomía plana, es decir, al ras de la piel. ¿Y por qué eso? Es para evitar que el contenido intestinal del ilion, que habíamos dicho es líquido, pueda irritar la piel. Es muy corrosivo el contenido del ilion, irrita mucho la piel. Y si esta ileostomía queda al ras de la piel, va a literalmente quemar la piel porque se quema. Produce una dermatitis muy dolorosa, imposible para el paciente estar, tiene una mala calidad de vida y por supuesto eso puede llevar también a una infección del celular subcutáneo. Esta es la confección de una ileostomía Allobrook. Acá vemos la piel, vemos el ilion terminal, vemos los hilos, 1, 2, 3 hilos que van a servir para fijar a la piel. Y queda un segmento de unos 4 o 5 centímetros por encima de la piel. Finalmente, la ileostomía Allobrook tiene que quedar de esta manera. Ven acá el segmento de unos 3 centímetros aproximadamente por encima de la piel. Aquí está el orificio único y vemos el contenido. Esta es la manera correcta de la
ileostomía a lo Bruck. La ileostomía tiene sus complicaciones y son similares a lo que hemos visto en las colostomías. Pero, ¿cuál es la complicación más frecuente? Es el trastorno hidroelectrolítico. Y es porque el contenido intestinal del ilion es líquido. Al no pasar ese contenido a través del colon, el cuerpo no puede absorber agua y electrolitos y estos se pierden al exterior. Entonces el paciente generalmente en las primeras semanas puede tener este trastorno, pérdida excesiva de agua y de sodio, potasio o cloro. Es algo muy frecuente en la ileostomía, pero es transitorio. Se vuelve a normalizar en el corto tiempo. Esto es solo para graficar complicaciones de la ileostomía. Acá hay una dehiscencia y hundimiento de la ileostomía. Ustedes se fijan, aquí está el ilion y esta es la piel suelta. Este es un edema que va a ceder en unos días. Esta es la complicación más temida porque si se produce una retracción, una dehiscencia, hay que volver a reintervenir el paciente. Y siempre las reintervenciones son más complejas. Este es el último tópico de la clase, gastrostomía. Vamos a hablar sobre las gastrostomías, su técnica y sus indicaciones. Las gastrostomías pueden ser quirúrgicas o también endoscópicas. En cuanto a las quirúrgicas tenemos las tradicionales, las gastrostomías abiertas, pero también podemos hacerlo por vía laparoscópica. La que actualmente más se utiliza es la vía endoscópica percutánea. Si bien este procedimiento es dominio de los endoscopistas, también nosotros a veces solemos participar de la misma. La indicación más frecuente de una gastrostomía es la alimentación. Es la alimentación enteral. Y existen dos técnicas clásicas para hacer gastrostomías. La técnica a lo Witzel y a lo Stamm. Tienen pequeñas diferencias, pero la misma finalidad, es decir, alimentación. En cuanto a las indicaciones, tenemos las obstrucciones esofágicas, los problemas neurológicos y musculares asociados a una disfunción del tracto gastrointestinal, los traumatismos, las neoplasias. Lo que ocurre acá es que hay una obstrucción en el tracto digestivo superior, faríngeo o esofágico. Entonces, es imposible que el paciente pueda ser alimentado. Para ello recurrimos a una gastrostomía, es decir, por debajo de todos estos problemas colocamos un tubo que pueda servir para nutrir al paciente mientras se resuelven estos inconvenientes. Esta es la técnica tubular a lo Witzel y voy a describir así simple. Este es el tubo de gastrostomía. Aquí viene. Esto se inserta en la pared anterior del estómago. Se introduce a través de un pequeño orificio y posteriormente se colocan hilos a los costados que van a servir de fijación interna. Posteriormente esto se cierra y es abocado a la piel solamente la sonda. Todo esto, que es una mini laparotomía, se vuelve a cerrar.
Esta es la descripción de la gastrostomía tubular a lo Stamm. Es similar a la Witzel. Y voy a describir. Esta es la sonda de alimentación. Generalmente es una sonda Pesser. Esta es la cara anterior del estómago, la pared anterior del estómago. Se hace un pequeño ojal, se introduce la sonda. Pero a través de esta sonda se realiza lo que se llama jareta o sutura en bolsa de tabaco. Se hace una primera línea, que es esta, se anuda y posteriormente se hace una segunda línea, segunda jareta y se vuelve a anudar. Ustedes se fijan gráficamente que esto es una mini laparotomía en donde se expone la pared anterior del estómago. Y esta sonda, estos dos puntos de jareta antes, se utilizan para la fijación interna de la sonda. Posteriormente se cierra esta laparotomía y esta sonda tubular se fija a la piel. Son los dos tipos básicos, a lo Stamm y a lo Witzel. Método abierto, tradicional. También estas técnicas se pueden hacer por vía laparoscópica. Por supuesto es menos invasivo, pero ¿cuál es, digamos, una ventaja? Que esta técnica se puede hacer con anestesia local, Stamm y Witzel. Se puede hacer con anestesia local o regional. En cambio, cuando es por vía laparoscópica, sí o sí tiene que hacerse una anestesia general. Esa es básicamente la diferencia. Complicaciones. Como todo acto operatorio, podemos tener complicaciones. Y entre las más frecuentes están la infección del sitio quirúrgico, la herida, la salida de la sonda. Esto puede ocurrir también por mala técnica. La peritonitis. Recuerden ustedes que en la técnica se realiza un orificio en la pared anterior del estómago. Si la técnica es inadecuada, se vierte contenido gástrico a la cavidad abdominal y produce peritonitis. Y finalmente una hemorragia, que suele ser frecuente también, pero no grave. Esta es la técnica actualmente más utilizada de gastrostomía, la endoscópica percutánea, porque hay una combinación entre un procedimiento endoscópico y una pequeña cirugía percutánea, como ya vamos a ver. Es actualmente la técnica reconocida de elección para una nutrición adecuada. Existe un procedimiento quirúrgico, pero no es patrimonio de los cirujanos generales. Esto lo realizan los endoscopistas que están entrenados en esta técnica. En cuanto a la técnica, voy a describir así en forma resumida, porque al final de la presentación quiero que vean el video en donde se observa cómo se realiza una gastrostomía endoscópica percutánea. Como dijimos, es una combinación endoscópica y un procedimiento de mínima invasión en la piel. Aquí podemos observar el endoscopio que se introduce en la boca del paciente, esófago y llega hasta el estómago. Y en la punta, a través de una luz, ilumina el sitio donde va a realizarse una pequeña punción e incisión. Esto es simplemente para graficar cómo comienza el procedimiento. Se realiza una pequeña anestesia local en la piel donde se va a introducir un material
Y este es un procedimiento con sedación y anestesia local que se realiza en una sala de procedimiento. No requiere un quirófano. Aquí observamos el endoscopio. Tiene una luz en la punta y a través de esa transiluminación guía la aguja para insertarla en la pared anterior del estómago. Aquí vemos la mano, introduce un alambre guía que pasa a través de la pared abdominal, la pared anterior del estómago, es estirado a través con el endoscopio, pasa el esófago, la faringe y sale al exterior. Esta guía, este alambre guía va a servir para introducir el dispositivo de alimentación. Este es la sonda de gastrostomía. Esta es la parte tubular y a esto se le llama botón. Y acá, si ustedes se fijan, este es el endoscopio y que tiene enlazado un alambre guía que va a estirar hacia el interior del cuerpo. Aquí ya vemos el tubo de gastrostomía exteriorizado. Ustedes se fijan una mínima incisión en la piel, una pequeña incisión, lo justo y necesario como para que pueda entrar esta sonda. Y acá este es un dispositivo de fijación a la piel y la técnica terminó. Pero como les dije, les dejo un video para que puedan observar mejor cómo se realiza esta técnica. En cuanto a las indicaciones, habíamos dicho que las gastrostomías básicamente utilizamos para nutrición en diversas patologías. Pueden ser patologías locorregionales, me refiero al esófago, a la faringe o a la cavidad oral, o eventualmente enfermedades sistémicas, neurológicas, por ejemplo, un paciente con ACV. Pueden ser gastrostomías temporales o pueden ser también definitivas. Las complicaciones. Como siempre les digo, al ser un acto quirúrgico, aunque sea de mínima invasión, puede tener complicaciones, pero son poquísimas, muy bajas. Parecidas también en cierta forma las gastrostomías abiertas o por método laparoscópico. Puede haber hemorragia, puede haber peritonitis, puede haber infección del sitio operatorio. Entonces, pero son complicaciones poco frecuentes. Es una técnica sencilla, es una buena técnica. Se realiza con anestesia local y sedación. No se requiere mucha infraestructura, es decir, quirófano, aparatos, equipo de anestesia, etc. Y es muy útil actualmente. Espero haya sido útil esta charla y que les pueda ayudar en el futuro. Les dejo el video al final de la presentación para ver la técnica de la gastrostomía endoscópica percutánea y muchas gracias por la atención.